Dios les bendiga a todos. Acá está con ustedes una vez más su hermana Aura en Betel a la medianoche con el programa número 61. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso, Creador del universo. Mi Dios y nuestro Padre eterno, Elohim Israel. Y iniciamos entonces con esta medianoche gozosos porque hemos terminado una semana en nuestro calendario. Alaba su nombre, por siempre será. Gozosos, vamos, gócese conmigo. Ana Cecilia, bienvenida. Un abrazo para usted y su esposo Martín ahí. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel dirá, amén. E Israel dirá, Baruch Adonai. Si tú eres Israel de Dios, canta conmigo, Baruch Adonai. Amén, amén, gracias, gracias. Mi bella hermana también, es que somos hermosas en Cristo Jesús, gloria a su nombre. Por siempre será mi hija, hola. Está mi hermana en oración, la extrañé todo el día que hoy ni un texto. Aleluya. Y las naciones lo alaban. Espero que todo esté bien por ahí. En Querétaro, en Durango, en Coahuila. Todo México. México para Cristo. Gloria a Dios. Hay que orar por México. Santo es el Señor. E Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya. Sean bienvenidos. Sean bienvenidas. Quédense en este programa de hoy número 61. En donde vamos a tomar un tema muy corto quizá o quizá no sé. A ver cómo nos ayuda el tiempo, el Espíritu Santo. Y hablamos de algo muy importante para esta noche. Esta medianoche. Sí, Señor. La victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota. Él lucha por mí. ¡Santo! No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo. En Adonai. ¡Gloria a Dios! Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, santo es el Señor. Su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. El Gibor poderoso, Dios, ese es el héroe nuestro, el que venció la cruz del Calvario y nos dio la victoria por adelantado. Así que lo único que tenemos que hacer es esforzarnos con valentía, seguir adelante. Gloria a Dios. El Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. Fíjense, tenemos la victoria en Cristo. Gracias, mi hermana Donación, por compartir el enlace. Para que se quieran conectar aquellos que gusten estar acá conmigo. Vamos a hablar ahora de la sinagoga de Satanás. Que el Señor lo reprenda. A ver qué quiere decir esa frase que encontramos nomás en Apocalipsis 2 veces. Aquí vamos a aprender algo hoy. Aleluya. Nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nisi, nuestro estandarte, mi salvación.
salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai Jireh mi proveedor. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Durango está bien. Querétaro, ¿cómo está en Querétaro? Yo creo que alguien en Querétaro va a estar de cumpleaños. El mío ya pasó. Ni cuenta se dieron algunos. Aleluya. Bueno, mera patriota soy, ¿ah? Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya, e Israel dirá amén. Baruch Adonai, gloria a Dios. Gloria al Dios vivo y poderoso de Israel. Santo es el Señor. Santo, 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 santo y poderoso es el Dios de Israel. Ese Dios maravilloso y precioso. Aleluya. Nuestro Dios eterno. Santo es su nombre para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Aleluya. Poderoso, poderoso. En victoria. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. Oh, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno. Ay, santo, no se preocupen. No se preocupen. Acá estamos. Años van, años vienen. Y el tiempo no se detiene. Y salió en rima. Bueno. Santo es el Señor. Damos honra y gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Betel a la medianoche. Acá. Vamos a iniciar entonces inmediatamente para aprovechar el tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la sinagoga de Satanás. Que el Señor reprenda 1000 veces a ese enemigo nuestro. Bueno, es que fíjense que cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, es el libro que es lo mejor que hay en la Biblia. Toda la Biblia es linda, es preciosa, es gloriosa la palabra de Dios, la inspiración de Dios. Pero en Apocalipsis tenemos la revelación de lo que será en los últimos tiempos. El final, cómo va a terminar todo. Pues cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos encontramos con muchos términos, con muchos símbolos que son difíciles de entender. Que nos tenemos que someter a la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a entender. ¿Saben por qué? Porque es muy peligroso cuando nosotros interpretamos según lo que nosotros pensamos que es lo que dice la palabra. Y tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Así que, ahí en Apocalipsis existe un término que ha generado mucha confusión. Mucha confusión. Y también ha servido de base para justificar el antisemitismo. Bueno, esta palabra últimamente se ha hecho muy famosa, ¿saben? Pues la escuchamos en las noticias muy seguido. Y pues el antisemitismo sabemos nosotros que se trata de el odio a los judíos, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por personas que supuestamente son creyentes. Ese es el antisemitismo. Entonces, de este término que vamos a hablar hoy, solamente se encuentra 2 veces en la Biblia. Amén. Déjeme bajarle un poquitito más aquí. Ok. Entonces lo encontramos nomás 2 veces en la Biblia. Y eso solamente en Apocalipsis. Y lo encontramos ahí. Y eso van a ser nuestros 2 versículos nomás. Y luego pues vamos a aprender lo que significa la sinagoga de Satanás. Vamos a aprender que
el escuchar la palabra sinagoga, ¿verdad? A muchos confunde esto. Y vamos a saber por qué. Entonces, la encontramos en Apocalipsis 2:9, por si tienen su Biblia, o si van a tomar nota, o si lo van a ver después. Como sea que ustedes gusten, el asunto es que se edifiquen y que no lo pasen por alto. Entonces, la palabra del Señor dice en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense, qué interesante cuando el Señor acá nos habla, bendito sea Dios, a la iglesia de Esmirna, el Señor está hablando acá. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjense que eso se lo dice a la iglesia de Esmirna en la primera vez que encontramos esto. Y luego, en la segunda vez que lo encontramos es en el capítulo 3, también verso 9, que se lo dice a la iglesia de Filadelfia. Fíjense, esta es la segunda vez. Y dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Fíjense que estas son las únicas 2 veces que encontramos ese término del cual nosotros vamos a hablar ahora. Que el Señor nos ayude. En la sección que se hablan estas 2 veces el término sinagoga de Satanás, en los capítulos 2 y 3, los versos 9, a Esmirna y a Filadelfia, ahí nosotros encontramos que se refiere a las 7 congregaciones, o sea, a las 7 iglesias que están en el exilio, allí en el Asia Menor. Y nos damos cuenta que Juan nos habla de esto y el Señor nos ayuda a entender. Sinagoga de Satanás. Ese es nuestro tema. En ese momento, cuando Juan escribía el libro de Apocalipsis, no veíamos que los creyentes estuviesen siendo perseguidos por otros individuos judíos. Fíjense, en cambio, podemos ver que esa persecución provenía de Roma. Ellos perseguían a los judíos, no los judíos persiguiendo a otros judíos. Y a los creyentes y no creyentes judíos, era Roma, era ese imperio gentil el que se oponía radicalmente a esta fe de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Entonces, era Roma que perseguía a los creyentes judíos y a los creyentes no judíos. Porque recordemos que la palabra judío significa, ¿verdad? Halel, alabanza. Entonces, nosotros alabamos a Dios, por lo tanto también somos judíos, solo que somos judíos espirituales. Somos judíos injertados. Amén. Porque también alabamos a Dios. Gloria sea al Señor. Entonces vemos que Juan escribió estas palabras en una isla llamada Patmos. Juan estaba en esa isla porque estaba exiliado. Juan estaba expulsado de su tierra natal, ¿verdad? Y estaba viviendo en un territorio extranjero. Y fíjense que no fue la nación de Israel quien lo deportó, quien lo mandó al exilio, sino que fue el imperio romano. Aquí vamos a aprender algunas cositas. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, mi hermano Héctor. Me da gusto verlo por acá. Quédese que vamos a hablar de la sinagoga de Satanás. Estamos hablando de este tema que lo encontramos 2 veces nomás ahí en el libro de Apocalipsis. Y este término sinagoga no es como la gente se lo imagina. Porque yo sé, y también yo caía en ese error, que al nomás escuchar la palabra sinagoga, fíjense, lo primero que se me venía a la mente, imaginaba que era un lugar de adoración donde solo judíos sabían. Fíjense en qué error tan grande hay muchos creyendo eso, porque no es así. Eso no es así.
Este término de sinagoga es de origen griego, que significa lugar de reunión. Fíjense, lugar de reunión, eso significa una sinagoga. Es un término griego. Entonces, generalmente, la sinagoga era un lugar donde la gente se reunía. Era como, por ejemplo, un centro comunitario o un ayuntamiento. Eso era lo que era una sinagoga, ¿verdad? Eso no era algo exclusivo de Israel. Que quede claro, la sinagoga no era algo exclusivo de Israel. Había sinagoga del Imperio griego en toda Europa, en el Medio Oriente y en otras regiones. ¿Por qué esto? Bueno, porque predominó mucho ese imperio griego, el idioma griego, y vamos a saber por qué. En Israel, la sinagoga se congregaba 2 días por la semana. Se congregaban los lunes y se congregaban los jueves. Fíjense lo que vamos a aprender. Estos 2 días de la semana eran días de mercado. La sinagoga, que funcionaba como un centro comunitario para una gran variedad de propósitos distintos. Y durante esos días, a cierta hora ocurría una interrupción y las personas que tenían fe religiosa del judaísmo se reunían ahí los lunes y jueves para leer la Torá, la ley judía. Porque durante el Shabbat, o sea, durante el sábado, no todos podían llegar a un lugar donde se leyera la Torá para escuchar la lectura de la Torá. Fíjense, ellos querían oír la lectura de la Torá, entonces se reunían ahí los lunes y jueves cuando no podían asistir los sábados por X o Y razón. Tal vez porque les quedaba muy lejos, qué sé yo, muchas circunstancias, ¿verdad? Entonces nosotros escuchamos la palabra sinagoga y de inmediato pensamos en algo relacionado con la comunidad judía. Esto demuestra un entendimiento bastante pobre en la historia. Nosotros debemos de tener en cuenta que sinagoga, cuando lo escuchemos, porque eso es lo que vamos a aprender ahora, cuando escuchemos la palabra sinagoga, ya ahora estamos aprendiendo que esta palabra sinagoga es una palabra de origen griego, en que significa lugar de reunión, ¿sí? Un lugar comunitario de reunión. Ahí se reunían las gentes. Y allá en Israel se reunían los lunes y los jueves. Ahí se reunían para leer la Torá, la ley judía. Y muchas personas que no podían llegar o leer a escuchar la Torá los sábados, pues asistían los lunes y jueves. La palabra sinagoga era usada en todo el imperio griego y en otras partes también se usaba esta palabra. Y para ese entonces ya no gobernaba el imperio griego, oigan esto, sino el imperio romano. Pero el término se siguió usando en griego, acá donde voy, porque ese idioma conservó una fuerte presencia en la mayor parte del mundo debido a la influencia de Alejandro Magno. Tenemos historia, sí. Entonces, ya sabemos que predominó muy fuerte el idioma griego por la presencia, porque influenciaba a Alejandro Magno en ese entonces. Y ya saben que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. En el idioma griego, en el idioma hebreo y parte también en arameo. Esos 3 idiomas. Ya aprendimos algo, ¿eh? Entonces, ya sabemos lo que es una sinagoga, de dónde deriva ese término y qué es lo que significa. Ahora, vamos entonces a ver lo que es referente al título de nuestra conversación en esta noche en Betel, a la medianoche. Y acá, hermana Aura, vamos a ver ahora juntos ustedes y yo lo que es la sinagoga de Satanás. Cuando nosotros hablamos sobre este término, inmediatamente, pues, pensamos en ese lugar judío, en ese lugar de adoración. Incluso acá hay lugares que se llaman sinagogas.
y exclusivamente van judíos, solo para judíos. Bueno, errado. Pero recordemos que hay judíos creyentes y también hay gentiles creyentes. Y generalmente, si es una sinagoga, un lugar de reunión en donde van a adorar, ¿verdad? Donde van a alabar a Dios, pues lógicamente van a ir creyentes, no solo judíos, sino también gentiles. Amén. Entonces, lo correcto en cuanto a este término es que debemos ver a una especie de un edificio administrativo. Fíjense qué interesante. Lo que se ha descubierto es que estos edificios administrativos eran usados por los romanos con el fin de administrar ellos sus áreas. Así era como se usaba ese término en un asunto de un edificio administrativo usado por los romanos para llevar a cabo todas sus funciones en todas las áreas que ellos manejaban. Gloria a Dios. Entonces, fueron los romanos en los tiempos de Juan y hacia finales del primer siglo, del primer siglo, quienes persiguieron a los cristianos fueron los romanos. Ya sabemos la historia. Y nos damos cuenta que no fue la comunidad judía en esa época, porque la comunidad judía ya tenía sus propios problemas debido a la persecución romana. No solamente en contra de los creyentes judíos y otros creyentes, sino contra el pueblo judío muy cruelmente en esta época. O sea, este imperio romano persiguió demasiado a los judíos, a los creyentes también. No solo judíos en sí judíos, sino también judíos creyentes y otros cristianos fueron perseguidos por el imperio romano. Y esto fue, ¿verdad?, en lo que es a partir o a finales del primer siglo. Recordemos que los romanos ya habían destruido Jerusalén. El templo también ya lo habían destruido 20 años atrás. Amén. Fíjense, después que el Señor Jesucristo partió, pues se cumplió la profecía que él habló en Mateo. Destruyeron el segundo templo. Amén. Y nos damos cuenta que el imperio romano persiguió, destruyó Jerusalén, persiguió a los cristianos judíos y a los otros cristianos que no eran judíos. Judíos. Y muchas veces habemos muchas personas que no sabemos lo que significa la palabra judío. Judío. Este término, según lo que vimos en los dos pasajes que leímos, ¿verdad? En Apocalipsis 2:9 y 3:9, el mensaje a la iglesia de Esmirna y el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Fíjense, ellos, estos que se congregaban en esas congregaciones, valga la redundancia, ellos se proclamaban ser judíos, pero no lo eran. Y como Dios todo lo escudriña y todo lo sabe, Él lo descubría. Y por eso es que está el mensaje a las 7 congregaciones. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de estudiar Apocalipsis y estudiemos los capítulos 2 y 3 en donde está precisamente este mensaje a las 7 iglesias que están en el exilio, en el Asia Menor, como lo dice la Biblia, ahí nosotros nos damos cuenta cómo el Señor le descubre las cosas a cada congregación. ¿Sí? ¿Qué le dice a Esmirna? Lo que ya leímos, 2:9. Le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, le dice, pero tú eres rico. Gloria a Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. Hermana Olivia, Dios me la bendiga. Santo, amén, amén. Acá estamos
aprendiendo algo sencillo, pero creo que es muy importante para nuestra edificación personal y nuestra edificación espiritual, que es lo que tanto anhelamos nosotros, que todos lleguemos a entender la palabra del Señor cuando pasen estos ojitos por esas letras preciosas, poderosas y gloriosas en las Sagradas Escrituras. Bienvenida mi hermana Olivia, Dios me la bendiga, un abrazo para todos ustedes que están acá conmigo. Gracias por apoyarnos en esta hora. Bueno, entonces seguimos. El Señor les descubre que se decían ser judíos, pero no lo eran, no lo eran. Y esto nos comunica que muchas personas interpretan esto erradamente, insinuando que ha habido un reemplazo. Oigamos bien esto, pongamos atención. Ellos piensan que son el pueblo de Dios, pero ya dejaron de serlo. Eso es lo que muchos dicen. Sí, muchos dicen, nosotros los hemos reemplazado. Y por tanto, como los hemos reemplazado, ahora podemos perseguirlos. Así es como muchas personas y muchos reformistas pensaban, y esta era una manera incorrecta de pensar. Fíjense, se decían ser judíos y no lo son, no lo eran, no eran judíos. Entonces, esto les daba cabida a poder decir, los reemplazamos, entonces ahora, como no lo son, los podemos perseguir. Perseguían a los judíos. Esa persecución sabemos que no ha cesado. Hoy en día todavía existe. Todavía. Y ustedes y yo lo sabemos. Entonces, vamos a seguir conociendo un poquito más de lo que es el término judío. Judío. Este término, si lo buscamos en el semillero, en Génesis, bueno, apréndanse esto también. Génesis también es llamado el semillero. Amén. Cuando nació un bebé a quien llamaron Yehudá. Yehudá. O sea, Judá. Y este nombre significa dar gracias. Eso significa Judá, dar gracias. Un término que usamos para lanzar alabanzas y adoración a Dios. Por eso es que Judá significa alabanza. Y la alabanza es dar gracias a Dios. Eso es Judá. Por eso, en la historia, cuando iban a la guerra, las tribus, las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, consultaban con Dios primero. Le preguntaban, Señor, ¿y cuál tribu va a ir primero? ¿Cuál tribu tú quieres que vaya adelante a encabezar la guerra? Qué lindo, ¿no? Así es como nosotros debemos de consultar a Dios. Cuando vayamos nosotros a hacer algo, a tomar una decisión. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo que nos indique, que nos diga, miren, hagan esto así. Es así como les conviene. Entonces, cuando los hijos de Israel, las tribus iban a ir a la guerra, le preguntaron al Señor, ¿quién va a ir primero? ¿Qué dijo el Señor? Judá va primero. Judá va primero. Entonces, esa también es una guía que nos enseña a nosotros como un protocolo en el servicio, en el culto racional que nosotros le damos al Señor. Cuando nos vamos a congregar, ¿cuál va primero? Judá. La alabanza. Vamos a dar gracias a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Somos esos judíos que van a alabar a Dios. Adoramos a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por todo lo que está haciendo hoy mismo. Y por todo lo que hará el día de mañana. Por el cual no debemos de afanarnos ni preocuparnos. ¿Por qué? Porque confianza tenemos en que Él solo da cosas buenas a quienes le creen a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Confiar
confiar en que Él lo hará todo perfecto en nuestra vida. Por eso es que nosotros damos gracias. Y eso es lo que significa Judá. Lanzar alabanzas, adoración a Dios. Aleluya. Qué bonito. Qué bonito es que nos está dando el Señor esta enseñanza. Y lo que esto indica es que estas personas que se reúnen en esos edificios administrativos que dijimos anteriormente que son las sinagogas, a la verdad son parte del Imperio Romano, de su liderazgo local en esos lugares. Recuerden que estamos hablando de la época de Juan, porque estamos en la sinagoga de Satanás según la Biblia, Apocalipsis 2 y 3, de los versos 9. Amén. Fíjense, el primero se le da a la congregación de Esmirna, grábense eso, y el segundo se lo da a la congregación de Filadelfia. Esa congregación de Filadelfia, yo los voy a invitar a que ustedes lean Apocalipsis 3. La iglesia, la congregación de Filadelfia, ¿saben una cosa? A todas las congregaciones que están en el exilio en el Asia Menor, a estas 7 que el Señor tiene acá en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, a 6 congregaciones Él les encontró siempre algo. Pero tengo contra ti esto, pero tengo contra ti lo otro. Se van a dar cuenta cuando estudien eso. Pero saben algo muy importante. Y le doy la gloria a Dios. Y me gozo con lo que le voy a decir. La iglesia de Filadelfia es la única congregación a la cual el Señor no le encontró nada en contra. Fíjense. O sea, esta es mi opinión, la podemos definir como la iglesia verdadera de Cristo, la real, la que siempre está allí, en las buenas y en las malas, agradeciendo a Dios por todo. Y saben una cosa que a mí me llena tanto de gozo, de alegría, y se los puedo decir libremente, no para vanagloriarme, sino que la gloria es para el que vive. Es esto. Cuando yo estaba recién convertida, tenía quizás como algunos 5 años desde haberme convertido al Señor. O quizá más. Bueno, el asunto es que en la aldea donde yo trabajaba, donde yo era la directora de la escuela, miren, ahora viene el testimonio. Estamos hablando de la sinagoga de Satanás, estamos hablando parte de lo que es Filadelfia. Y yo estaba rentando una casa allí porque se me hizo ya muy complicadito estar viajando todos los días y mis niñas, y ya saben. Entonces me congregaba en una iglesia de ahí de la aldea. Y como era la directora de la escuela en esa época, pues desempeñábamos un papel muy importante ahí en la comunidad. Bueno, yo ahí tenía muchos roles, era consejera, era la directora, incluso apoyaba en los actos fúnebres cuando los llevaban al cementerio, palabras y tantas cosas lindas, maravillosas. Ay, qué lindo ese tiempo. Entonces, el pastor de la congregación, pues ya me daba el privilegio de poder yo participar, pues ya predicaba también allí, en la iglesia de ahí de la aldea. Pero predicando con gozo y siempre pasándolas feas, ya saben, madre soltera y tanta cosa complicada en la economía, en todo. Pero recuerdo, nunca se me va a olvidar lo que les voy a decir. Como siempre, las finanzas son una situación en donde el enemigo pues lo aprieta mucho a uno, a los cristianos que estamos así firmemente. No quiere decir que ustedes no lo están, pero habemos cristianos que somos muy probados en las finanzas. Y esta sierva es una de ellas. Bueno, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero Dios le da todo a uno para que uno lo soporte. Bueno, mi testimonio. Ese día, recuerdo también, yo estaba tan preocupada
porque no tenía alimento para darle a mis hijas. Ay, Señor. Cuando vi que se parqueó el carro del pastor ahí enfrente de la casa donde yo rentaba en la aldea, y se paró, se bajó y llegó. Bueno, yo salí al encuentro, ¿verdad? Ya, porque era mi pastor. Y me dice, hermana, Dios me la bendiga. Digo yo, amén, pastor, ¿cómo está? Todo el saludo. Y no, ¿qué creen ustedes? Solo llegó, se metió la mano en el bolsillo, sacó unos billetes y me los dio. Ay, Señor, yo casi me desmayo, yo lloro ahí. Y me quedo viendo y le digo, hermano, ¿y esto qué es? Hermana, Dios es bueno. Así me dijo. Y empieza, ¿y saben qué palabra me dio? Esta palabra que está aquí en Apocalipsis 3, en la iglesia de Filadelfia. Fíjense, a ese entonces yo no entendí nada de lo que él me dijo. Solo me guardé las palabras, porque él me dijo, y fue el Señor el que llegó allí con él. Me dijo, conozco tus obras, que aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aleluya. Y esas palabras yo me las encuentro muchísimos años después, cuando empiezo a leer la palabra acá, ya, en este país, muchos años. Y me quiebro y digo, ay, Señor, Filadelfia. Y puedo decir, yo estoy en esa iglesia. Yo estoy ahí en esa. Yo, ¿cómo le digo? Me comparo a Filadelfia. Y la gloria es para el Señor. Y años después el Señor viene y me revela. Y cuando estaba en mis tiempos de prueba, de disciplina, en esos años difíciles en donde el Señor estaba moldeándome para que yo pudiera estar acá con ustedes, ¿saben lo que me dice el Señor? Me dice lo que está en el Salmo 1. ¿Sí? Y me lo dice así. Y yo tampoco lo asimilé. Entonces, hasta que yo vengo, y me lo sé de memoria, pero se los voy a leer. Entonces, era uno de los salmos que yo leía todos los días, pero yo no le había prestado atención. Y así lo hacemos todos. Leemos y no prestamos atención. Ay, entonces, me dice el Señor acá, lo que está en el verso 3 del Salmo 1. Cuando Él me estaba disciplinando y miraba que yo ya no daba, y me decía, te estoy haciendo fuerte y te estoy plantando junto a las corrientes de aguas. Y yo vengo y leo el capítulo 1 de Salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora viene lo otro. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjense, digo yo, wow. Entonces, lo que el Señor me revela acá, que está haciendo conmigo, me dio fuerza. Su palabra nos fortalece. Esa palabra me dio fuerza para seguir aguantando. Esa palabra me dio fuerza para seguir soportando la prueba, la disciplina, los azotes, la corrección, todo, para que yo pueda estar acá. Y digo, la palabra de Dios es el único refugio que tenemos en los momentos de prueba. Allí el Señor nos hace fuertes. Gloria sea su nombre. Amén. Bueno, ya le di testimonio acá. Y estamos en la sinagoga de Satanás. Que el Señor reprenda ese enemigo nuestro. Entonces, nos damos cuenta que
que estos supuestos judíos estaban persiguiendo a creyentes y por tal razón, con respecto a esos edificios administrativos conocidos como sinagoga, que no eran casas de adoración del pueblo judío, sino oficinas gubernamentales romanas. Eso eran las sinagogas. Entonces, los creyentes entendieron que su persecución no venía únicamente de individuos. Recordemos que nuestra guerra, ¿verdad?, es espiritual. Ahí se dieron cuenta muchos creyentes, llegaron a entender que la guerra, bendito sea el Señor, que nosotros como creyentes en Cristo Jesús no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por lo tanto, ellos llamaban a estos lugares sinagoga de Satanás. Por eso lo llamaron así. Estos edificios administrativos que tenían los gobiernos romanos, ahí se reunían para hacer todos sus asuntos, ¿verdad? Sus roles. Quizás ahí se reunían para ponerse de acuerdo qué lugar van a ir a perseguir, a qué judíos van a ir a perseguir y todo eso. Entonces, en esas sinagogas se reunían y los cristianos, tanto judíos como no judíos, llegaron a entender de que su lucha no era carnal, sino que era espiritual. Sí. Y por eso le llamaron sinagoga de Satanás, o sea, reunión de Satanás. Ahí donde maquinaban todo para perseguir a los judíos. ¿Se dan cuenta de eso? Miren qué lindo lo que estamos aprendiendo. E incluso fíjense que hasta ahorita estoy cayendo en esto también. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dándole a ustedes, también estoy dando y estoy recibiendo yo. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como iglesia suya aprendamos cada día a manejar su palabra, a ministrar su palabra, para que nosotros podamos ser de bendición a otros. Gloria a Dios. Nos damos cuenta entonces, ahí se reunían sujetos que pensaban que estaban sirviendo a Dios, pensaban que realmente estaban adorando a Dios al perseguir a los creyentes. Eso era lo que hacían en las sinagogas, pero los creyentes le llamaron sinagogas de Satanás. Incluso el Señor ahí los identifica como sinagoga de Satanás, porque se decían que eran judíos, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque un judío, ya sabemos qué término, ese término significa dar gracias, alabar a Dios, alabanza. O sea, no se puede llamar judío una persona que no alaba a Dios. Si tú alabas a Dios, tú eres un judío. Seas directamente de la descendencia de Abraham o un gentil. Recuérdate, somos judíos porque damos gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en este momento. Queremos nosotros servirle al Señor, adorar, alabar. En hebreo, alabanza, halel, halel. Así se dice, me encanta esa palabra, halel, alabanza. ¿Y qué hemos aprendido hoy? Que cuando nosotros encontramos esta frase sinagoga de Satanás, no se trata de una declaración en contra del pueblo judío, sino contra aquellos que pensaban que estaban sirviendo y honrando a Dios con sus obras, haciendo cosas que según para ellos pensaban que era para Dios, pero no era para Dios. Entonces, no eran personas que alababan a Dios. Eso es lo que realmente significa el término judío, que lo aprendimos hoy. Uno que alaba a Dios. Uno que da gracias a Dios. Eso es un judío. ¿Y tú quién eres entonces? ¿Eres un judío? Van a decir, amén, sí, yo soy judío. Bueno, ya lo saben, está muy explicado como para decir, no, pero tú no te puedes llamar judío porque los judíos están allá en Israel, son los que nacen allá, son estos, son otros. Judío, aquel que alaba a Dios. Por eso esas sinagogas, no piensen que cuando escuchen la palabra sinagoga, luego piensen que es una reunión de judíos. No lo es. Es un lugar de reunión. Y se pueden reunir personas para hacer planes, para alabar a Dios, para hacer lo que quieran. Eso es una sinagoga
Es un término griego, lo aprendimos hoy. Es un término griego. Bueno, entonces, estos no alababan a Dios. Por el contrario, eran siervos de Satanás. Hacían su obra y sus edificios fueron llamados sinagoga de Satanás. Eso era lo que hacían. Sinagoga de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, el consejo acá para terminar esto es que seamos buenos estudiosos en los términos bíblicos. Investiguemos. Si algo nosotros no lo sabemos, no lo entendemos, investiguemos. Hoy con la tecnología se puede buscar. Y si no tienen facilidad de tecnología, acérquense con su líder en la congregación y averigüen. Pero no interpreten nada que no entiendan en la Biblia. No interpreten nada que sea basado a una perspectiva que sea de historia, una historia muy limitada. No lo hagan. Eso no es aconsejable porque van a entrar en un grandísimo error. No solo eso, se van a meter a problemas con Dios. Y si es para enseñar a otros, mucho peor todavía. No podemos hacer eso. Entonces, si algo no lo entendemos, investiguemos, preguntemos. Y si no lo sabemos, pues tenemos que averiguar. Y si a la persona que le preguntamos, ¿verdad?, nos da ese término y no nos quedamos conformes, sigamos, consultemos 2 o 3 versiones. Y luego, lo primero es la guianza del Espíritu Santo. Con la guía del Espíritu Santo nosotros vamos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Hay algo muy lindo. No todos lo traemos, pero sí muchos cristianos, creo yo, pues yo me identifico en esto. Hay cosas en la Biblia que pues las leo y automáticamente, ¿no? Por poder de Dios o el Espíritu Santo, pues yo ya lo sé. Incluso yo no sé si ustedes tienen eso también, de que cuando ustedes están leyendo la Biblia, no sé si ustedes se meten tanto que viajan a esa época. Yo no sé, pero yo sí. Yo sí me meto ahí. Me voy a un escenario en donde estoy viendo lo que estoy leyendo. Es algo tan lindo. Lo vives. Cuando yo era una adolescente, ¿saben una cosa? Yo no podía ver películas cristianas de esas antiguas en donde, por ejemplo, la pasión de Cristo, los 10 mandamientos y todas esas películas que sonaron, yo me quebraba, yo no podía ver esas películas porque yo estaba suelta en llanto. ¿Por qué? Porque yo lloraba tanto y todavía lo hago, todavía lloro. ¿Por qué? Porque yo me meto en ese escenario. Yo me meto. Yo cuando estoy leyendo la Biblia, yo me meto. En los evangelios yo entro y yo viajo, yo veo. Y es algo tan lindo que yo no sé si solo soy yo o también nos pasa a todos. Pero es algo divino, mis amados. Y se los comparto para que ustedes traten de hacerlo, para que ustedes vivan la palabra, para que ustedes la sientan, para que ustedes se llenen de eso. Y si es posible, viajen. Tengan ese deseo ferviente de amor hacia la palabra de Dios y digan al Espíritu Santo, muéstrame, háblame, llévame a ese lugar. Yo quiero estar allí, yo quiero sentirlo, yo quiero verlo. Oh, no es fácil, porque van a llorar. Van a llorar. Por ejemplo, Juan 14, Juan 17 creo que es. Juan 17 es la oración que el Señor hace. Wow. Cuando yo me metí por primera vez en esa oración, ¿quién me calmaba? Yo me imaginé tanto llorando. Digo, cuánto amor del Señor Jesucristo por nosotros. Es incomparable. Es incomparable.
Y así mismo, como nosotros tenemos su Santo Espíritu acá dentro de nosotros, es que nosotros tenemos que reflejar ese amor hacia los demás. No es imposible de hacerlo. Podemos amar. Porque si nosotros no sabemos amar, estamos engañados y no hemos sido salvos todavía. Tenemos que saber amar. Porque recuérdense que Cristo nos amó primero. Y ese amor tiene que reflejarse en nosotros, mis amados. Ustedes no tienen idea lo lindo que es sentir ese amor del Señor Jesús así, tan palpable aquí dentro del corazón, que te vas a derretir ante cualquier situación. Por muy chiquitita que sea, tú ya estás llorando, tú ya estás sintiendo misericordia, tú ya estás teniendo piedad, tú ya le estás diciendo, ay Señor, ten piedad, ten piedad. Como por ejemplo cuando voy por el freeway y hay algunos accidentados, o a otros los paró la policía. Yo le digo, ay Señor, ayúdalo, Señor, ten piedad. Sí, eso es reflejar el amor de Cristo. Seamos así, iglesia. Seamos Filadelfia. Seamos esa iglesia que el Señor le dice, conozco tus obras, aunque las obras no nos van a salvar, pero sí nos van a servir mucho allá arriba, porque es allá donde las están contando. Aquí no cuenta, pero tenemos que hacer. Tenemos que obrar con fe. Y que el Señor nos diga, mira, hija, mira, hijo, yo conozco tus obras. Conozco que aunque eres así de pequeñita y de pequeñito, conozco que aunque has sufrido y has batallado, que has pasado escaseces, enfermedades, problemas de todo tipo, divorcios, separaciones, te han abandonado, te han despreciado. Te conozco. Conozco que en medio de todo esto no has negado mi nombre. Qué lindo. En medio de toda adversidad, no neguemos al Señor Jesús. No nos vayamos de vuelta al mundo. No, ni lo pensemos. Porque ese amor tan lindo que Él nos dio, nos identifica. Nos hace luz en medio de todo e inmediatamente hacemos la diferencia entre miles. ¿Sí? Lindo que te digan, ay, usted es cristiano. Que te identifiquen así de la nada. Eso es lo más glorioso que te puede pasar. Como también es glorioso que te digan, no, es cristiano, vaya para allá. Glorioso también. Sea para bien, sea para mal. Gloria a Dios. Porque recuérdense que si al Señor Jesucristo le hicieron tantas cosas, ¿cuánto no nos van a hacer a nosotros también? El servir a Cristo, el aceptar a Cristo es decir, bienvenido al sufrimiento. Sí, es todo. El Señor sufrió tanto cuando llevaba su cruz pesada. Y así nosotros. Cargar nuestra pesada cruz y seguirlo. Aunque así vayamos llorando. Aunque así vayamos entre los labios diciendo, ay Señor, esto yo no sabía que iba a ser así. Señor, no. Allá cuando estaba en aquel lugar yo no pasaba esta situación. Todo me salía bien. Y aquí pues ya estoy contigo, pero yo veo que nada me está saliendo bien. A muchos nos pasa eso. Pero dice el Señor en su palabra, dad gracias a Dios en todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y aceptar lo que Él dice, bástate en mi gracia. Y cuando nosotros nos bastamos en la gracia del Señor, ¿saben una cosa? Con esto termino. Cuando nos bastamos en la gracia del Señor, no vamos a tener ni un peso mexicano, ni un dólar americano. Pero vamos a tener el mismo gozo, como que tuviéramos $1 millón, 100 millones de pesos. Bastémonos en la gracia del Señor.
el Señor, cuando nos da la oportunidad de tener o de no tener, nos va a hacer ese carácter de aceptarlo todo. Como no tener y como tener. Es todo. Porque Él nos hace, Él nos moldea. Para eso es la preparación. Para eso son las pruebas. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Y qué es lo que nos viene. Y por ese lado es donde Él nos disciplina más. Amén. Guárdense eso. Por el lado donde el Señor sabe que el enemigo nos va a atacar más. Por ese lado es donde el Señor nos va a trabajar más. Nuestras debilidades. Diga al débil, fuerte soy. Entreguémosles las debilidades al Señor para que Él las haga fuertes. Y cuando venga el enemigo por ese lado, te equivocaste. Seamos así. Llenémonos de esa gracia. Que esa gracia fluya, que ese amor fluya. Y que cuando tengamos la oportunidad nosotros de escuchar temas como el que acabamos de aprender, no nos manden por otro lado diciendo, este no sabe nada. Ahora ya sabemos alguito. No lo sabemos todo, pero aprendimos. Porque en la palabra de Dios habla de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Que es una sinagoga. Ya lo saben. Así que yo espero que esto haya sido de bendición para sus vidas, mi testimonio. Llénense del Señor. Que Él sea el respirar de ustedes. Háganlo su todo. Que Él sea lo primordial en su vida. Que Él sea el respirar. Que Él sea el amor de ustedes. Ámenlo de una manera inexplicable. Porque ese amor no se puede explicar. Ámenlo. Acérquense un poquitito más a Él. Y ustedes se van a dar cuenta que Él les va a susurrar acá al oído. Y les va a decir, te amo, hijo mío. Te amo, hija mía. Eres mi hijo amado. Eres mi hija amada. Eres una joya para mí. Y ustedes se van a llenar de gozo y van a agarrar fuerzas en medio de toda situación mala que estén pasando. Porque Él es el refugio único que tenemos y Él es la única fortaleza que tenemos. Llénense. Y como iglesia de Cristo, amén. Llénense del Señor. Para que podamos estar con Él siempre. Y que lo poco, lo mucho que nos quede en esta tierra, reflejemos el amor de Él. Y hagamos la diferencia en medio de muchos. Que nos tilden, pero como buenos cristianos, como fieles adoradores, como buenos judíos. Sí. Anímense y háganlo, practíquenlo. Y no se van a arrepentir. Y se van a posicionar aquí mismo donde estoy yo también. Muriéndome de amor por un Dios maravilloso. Y decirle cada noche que me tiro a la cama, te amo. Eres lo único que tengo. Y el Señor se place. Porque Él conoce nuestros corazones. Así que los dejo con esto. Porque ya me puse muy llorona. Pero ya el Señor ya les dijo lo que les tenía que decir en esta hora. Les mando un abrazo, les dejo la paz de Cristo. Gracias por estar allí. Y son una bendición para mí. Y sigamos adelante con Cristo. Que aunque tengamos poca fuerza, no nos damos por vencidos, ni negamos al Señor. Amén. Así que será hasta la próxima. Paz de Cristo acá en Betel. En la medianoche. Acá estamos con ustedes y será hasta cuando nos toque otro programa más. Compártanlo si es de bendición y
Siempre oren por este programa, por este ministerio, que el Señor toque corazones, que se añadan más los que tengan que añadirse acá a este programa y al ministerio también, porque necesitamos trabajar. Hasta la próxima, mis amados. Gracias por quedarse ahí en Querétaro y en Durango y en todos los lugares del mundo donde nos miren. Se les ama. Padre Cristo.